Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este nuevo capítulo y nueva temporada también de En Síntesis. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar, que nos puedan escuchar y que puedan compartir con nosotros una conversación entre amigos ahora alrededor de uno de los libros fascinantes de la Biblia, que es el libro de Josué. Así que acompáñanos que hoy abrimos una nueva conversación. Y para este episodio le damos la bienvenida a Eli, ¿verdad? Que ya ha tenido oportunidad de acompañarnos en otros capítulos. Y le vamos a dar el tiempo también para que se presente y nos cuente un poquito de qué es lo que has estado haciendo últimamente, Eli, por aquí. Hola, hola, muchas gracias. Em, pues últimamente me he dedicado al área de promoción. Hace un momento, detrás de cámaras, comentábamos acerca de el marketing y todo ese aspecto que se ve ahí. Y pues incluso durante estos últimos meses hemos trabajado en la cuestión de las admisiones. Muchos de los chicos, o más bien todos los chicos de nuevo ingreso que nosotros vemos caminando por nuestro campus, ellos pasaron por el departamento de promoción. Antes que por cualquier otro departamento, su primer contacto fuimos nosotros, así que es una bendición el estar aquí y el también poder trabajar en ese departamento. Excelente. Entonces, has estado atendiendo a los chicos de recién ingreso en esta área. Pero antes de esa área, me imagino que has hecho otras actividades dentro de la universidad. Así es. Bueno, aparte de trabajar, también estudio la licenciatura en Ciencias de la Educación en el área de Química y Biología y pues Dios también me ha dado la oportunidad de trabajar en monitoría. Ese fue mi último trabajo. Monitoría es básicamente pues atención a las chicas que viven como internas dentro de la residencia. Interesante. Y esto creo que es algo que vale la pena comentar para nuestros amigos que nos escuchan, que a lo mejor no conocen la institución, no conocen la universidad ni la dinámica, porque prácticamente tienes oportunidad como de desempeñar diferentes actividades en áreas diferentes y cada semestre o por lo menos cada año tienes la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades al cambiar de área, ¿no? Así De es. estas dos, ¿cuál crees o cuál dirías tú que es la que más te ha gustado hasta ahora? Sin lastimar a nadie, ¿no? Yo creo que ambas tienen, cada una tiene su encanto. La verdad es que yo considero que muchas veces nosotros pensamos que al llegar a un lugar van a ver inmediatamente como para lo que somos buenos o cuál es nuestro mejor perfil y a partir de eso pues ahí nos van a colocar, ¿no? Pero en realidad muchas veces terminamos en lugares en los que no esperábamos estar, ¿no? Yo puedo decir que tengo un recuerdo muy bonito del departamento de monitoría. Sin embargo, sí, algo que puedo decir es que actualmente el departamento de promoción es uno de los que más me gusta. Yo considero que es el lugar en el que más disfruto estar. Ha sido una de tus mejores experiencias. Y Así por es. lo que veo, tu don tiene que ver con la gente, ¿no? Con el trato a las cosas. Pues ahí vamos. Muy bien, pues bienvenida, Eli. Ya Gracias. estés, no sé, tu cuarto capítulo tal vez en síntesis en el programa. Y decíamos hace un momento, te vamos a hacer ya la presentadora también del programa. Y tenemos también a Maye, que también ha participado. Maye, bienvenida en otros capítulos, ¿no? Sí, gracias. ¿Llevas la cuenta o no? Sí, creo, han sido pocos, como 2, creo, 1. Sí, han sido Creo que como pocos. 3. Sí, han sido pocos, pero significativos. Muy bien, Maye. ¿A qué te dedicas ahora, Maye? Actualmente estoy estudiando la maestría en educación aquí en la universidad y estoy trabajando también. Ok. Tú acabas de graduar, ¿cierto? Sí, apenas en mayo gradué de la licenciatura en Ciencias de la Educación también, pero en el área de Psicología Educativa. ¿Y te gustó tanto la UNAP que dijiste, vamos por la maestría? Exacto, una vez que eres una app, siempre serás una app. Muy bien. Bueno, pues bienvenida, May. ¿Qué haces en el departamento de marketing? Es decir, ¿qué actividades desarrollas allí? Muy bien, y al igual que Eli, nos encargamos de el área de admisión en
el nivel de universidad, ¿no? Hay igual en el departamento nos encargamos de Colpac, pero especialmente pues ahorita estoy encargada de universidad. ¿Cuál sería como el proceso que siguen ustedes? Es decir, un chico está interesado en la universidad hasta que llega a la institución. ¿Cuáles serían como los pasos? No sé, a mí se me hace interesante esa parte. Ok, de primera instancia, pues el chico se comunica con nosotros, le compartimos la información y pues estamos siempre pendientes, ¿no? Como de qué dudas tiene y nos gusta, más que hacerlo por mensaje, hacerlo por llamada. Okay. Porque siento que es un contacto más, pues familiar, más cercano con los chicos. Una vez que resolvemos sus dudas y todo eso, y hablamos pues de la cuestión financiera, del internado, de todo ello, pues les decimos que puedan llenar su solicitud y pues de igual manera en la llamada, aparte de darle la información general de la licenciatura, pues les decimos como los planes de financiamiento y cómo pueden pagar, por ejemplo, su matrícula, que es lo primero que el primer pago que ellos realizan con la universidad, pues para poder generarles su número de matrícula. Y a partir de ahí, pues igual no seguirles dando información si ellos tienen alguna duda en cuanto a cómo se vienen a la universidad y todo ello, pues es. Excelente, ¿no? Pues gracias por el trabajo y el esfuerzo que ustedes realizan. En la mayoría del caso, siempre como becario, ¿no? Como parte de tu plan de servicio dentro de la institución y de becas. Así que creo que es un muy buen trabajo y a la vez hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque los chicos, pues son nuestros clientes, vamos a decirlo así, ¿no? Y tienen que llevar la mejor impresión y transmitir lo que la universidad realmente es. Pues bueno, para este capítulo vamos a tener una conversación interesante alrededor del libro de Josué. Es uno de los libros que me parece a mí plantea muchos retos, muchos desafíos para los creyentes, para los cristianos, porque trata acerca de la entrada del pueblo de Israel a Canaán. Después de varias jornadas en el desierto de cerca de 40 años en total, pues por fin pueden entrar a Canaán, pero eso implica un proceso de lucha, generalmente confrontaciones, guerra con las pequeñas ciudades, reinos que están en Canaán, y eso pues no es tan agradable para la lectura para los que somos del siglo XXI, ¿no? Es decir, por qué tuvieron que liquidar a tantas personas y todas estas cosas, ¿no? Entonces plantean muchos retos que claro no lo vamos a abordar ahorita en el capítulo 1 todavía, eso lo iremos desarrollando a lo largo de la temporada, pero hoy vamos a hablar del personaje que sobresale en el libro, que es precisamente Josué, ¿no? Josué. El capítulo abre, es decir, la Biblia en este texto abre diciendo que Moisés había muerto y que Josué lo iba a suceder. Y una de las formas en las que se ha titulado este capítulo o este episodio dentro de la Biblia es la fórmula del éxito, ¿no? Por muchos elementos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este episodio, pero la fórmula del éxito. Y a mí me gustaría comenzar con dos preguntas. Una es, ¿qué es una fórmula? Y ¿cómo definimos qué es éxito? ¿Qué opinan al respecto? Me gustaría comentarlo desde una parte que a mí me gusta mucho, que es el área de la química. En química nosotros conocemos una fórmula como una unión de dos o más elementos, y una característica muy importante que tiene una fórmula es que tiene cantidades muy específicas. Es decir, no puedo colocar más de un elemento o menos de otro solamente porque yo creo que así es, porque al mover algún elemento o al cambiar su cantidad, cambia todo, lo altera completamente todo, ¿no? Entonces nosotros podríamos definir especialmente, ¿no? En este caso, como una manera, una cantidad, una cierta medida de algo para poder en este caso llegar al éxito, ¿no? Y que tiene que ser llevado a cabo tal cual, porque si no, pues así como en una fórmula química que implica una reacción, la reacción puede o salir muy bien o incluso llegar a afectarnos. Esa es la ventaja de tener chicas tan estudiosas, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas, Maya? Bueno, yo creo que contestando a la otra pregunta, pues que el éxito, creo que cada uno podría tener su definición propia, ¿no? Pero en lo personal creo que es pues el poder o la satisfacción de poder llegar a una meta
que nosotros nos establecimos o una meta establecida, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, recientemente gradué, pues para mí fue una meta que alcancé y en ese punto pues fue un éxito que yo logré, ¿no? Entonces, pues Ok, lograr una meta, alcanzar una meta. Y para ello se utiliza generalmente la metáfora de fórmula, ¿no? Decíamos como elementos, ingredientes que se deben de tener en las cantidades adecuadas para lograr o conseguir esto, ¿no? Claro que cuando hacemos esto de una metáfora, es decir, usar la fórmula como metáfora, pues le quitamos un poquito eso de la exactitud, ¿verdad? Es decir, cada quien va configurando de cierta manera, pero debe tener los ingredientes adecuados, ¿no? En el libro de Josué, pues Dios le lanza, por decirlo en esa forma, a este personaje un reto, un desafío. Él va a suceder a Moisés, él va a tomar el lugar de Moisés. Pero Moisés fue uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, si no el personaje más dominante del Antiguo Testamento de los seres humanos. Lo podemos equiparar, por ejemplo, a Pablo. Pablo es el personaje más dominante en el Nuevo Testamento. Pues Moisés en el Antiguo Testamento, ¿no? Sobre todo en la primera parte. ¿Cómo ocupar el lugar de un personaje con tanta presencia? O sea, todas las cosas que hizo, todas las cosas que experimentó, lo que escribió, etcétera. ¿Cómo llenar ese espacio? No sé si alguna vez ustedes han tenido que asumir una responsabilidad donde antes que ustedes había estado una persona pues que había destacado y que había hecho un muy buen trabajo, que había tenido muy buenos resultados. ¿Cómo se enfrenta a algo así? ¿Qué piensan ustedes? A mí me gustaría dar un ejemplo que creo que queda muy bien en este contexto. Maya y yo trabajamos en el mismo departamento y durante este periodo vacacional, pues recién ella graduó, entonces ella no estuvo en la universidad, ¿no? En ese lapso de tiempo y fue justamente el periodo en el que yo ingresé a trabajar al departamento. Entonces, unas semanas antes de que ella se fuera, estuvo como apoyándome, ¿no? Ahí diciéndome básicamente cuál era el proceso que yo tenía que seguir. Ahorita lo que ella explicó, pues cuando yo recién llegué al departamento desconocía que todos esos pasos se tenían que seguir. Incluso, por ejemplo, el hacer una llamada telefónica, a mí me daba muchos nervios. O sea, a pesar de que eh, siento que a lo mejor y no me da pena platicar con la gente o así, pero el hacer una llamada que ya es más formal, que tiene cierto nivel de importancia porque estás reclutando a alguien, pues sí me daba nervios. Entonces todo ese tiempo, Maya me estuvo como apoyando, diciéndome qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Y para la fecha en la que ella se fue, a pesar de que yo tenía esas ciertas herramientas que ella me había dejado, sí me resultaba un tanto difícil el ahora tener yo sola que enfrentarme, ¿no? A ese nuevo trabajo, porque pues aunque yo estuviera capacitada, no iba a ser lo mismo, ¿no? Maya llevaba mucho más tiempo que yo, tenía más experiencia. Entonces yo creo que para mí eso ha presentado un desafío, ¿no? El hecho de tener que, al menos temporalmente, ocupar ese lugar porque jugó un papel bastante importante en el departamento, actualmente también, y justo en ese momento para mí fue un desafío grande, ¿no? Y pues lo hablamos en un área de trabajo, ahora veámoslo desde el contexto de Moisés y de Josué, ¿no? Cuando se trataba de dirigir a un pueblo, considero que es un desafío muchísimo más grande. Sería toda una gran nación, ¿no? ¿Qué piensas, Maya? ¿Tú has tenido alguna experiencia similar? Bueno, yo pensé aquí en la universidad se hace un evento del fin de semana en el que los administradores dejan su lugar, que es la Universidad del Mañana, los administradores dejan su lugar y en su lugar dejan a chicos pues universitarios, ¿no? Pues como lo mencionaba él y yo ya llevo tiempo trabajando en el departamento de promoción, pero aún así, y las veces en las que a mí me había tocado estar en el lugar de Lulu, yo siento demasiada responsabilidad porque
pues se ven muchas cosas, ¿no? Y todos vienen a promoción, pues porque igual se incluyen los souvenirs o cosas así, en el departamento. Y entonces vienen a preguntarte o a pedirte prestadas cosas que tú trabajando ahí, pues sabes cuánto cuestan, sabes pues el cuidado que se le tiene que tener a las cosas. Entonces, pues yo creo que ya pasando porque es viernes, sábado y domingo, y pues como que el día más así de trabajo, pues es el lunes, ¿no? Pero ya pasando ese día, ya le devuelves con mucho gusto las llaves al empleado que, en este caso, pues la maestra Lourdes, pues entregarle las llaves pues muy padre y todo, pero ya estuvo bien este fin de semana. Ok, imagínate ahora, ¿no? Josué no podía hacer eso, ¿no? Moisés había muerto. Sí. No había manera de regresarle, pues, el bastón o el símbolo que haya recibido como parte del cambio de liderazgo, ¿no? Pero algo que mencionaste, Eli, también que es muy importante y que hizo Maye contigo es la parte de la capacitación, ¿no? Josué no fue escogido por Dios solo porque pues fue el primero que pasó, ¿no? Sino porque desde mucho antes él ya había pasado tiempo con Moisés, había comprendido la tarea, sabía de qué se trataba, había sido uno de los espías que había ido a Canaán a explorar la tierra junto con Caleb. Y al igual que Caleb, él también se había mantenido de parte del proyecto de Dios, decir, sí podemos entrar a Canaán, lo podemos conseguir, tiene sus retos, es desafiante, pero Dios está con nosotros y había creído pues en el proyecto, ¿no? Entonces no fue como una elección al azar, ¿no? Llevó un proceso de preparación a tal grado que en el texto se le reconoce como el siervo de Moisés, ¿no? Era casi obvio, evidente que él asumiría la responsabilidad. Y a mí me gustaría aprovechar también para hacer como una lección o extraer una lección de aquí, porque creo que una de las grandes responsabilidades de todos los líderes o de todos los que tenemos alguna posición de liderazgo es poder visualizar a alguien quien podría estar en nuestro lugar y hacerle ese acompañamiento, ¿no? Darle ciertas responsabilidades, ayudarle a asumir responsabilidades hasta que logre entonces en algún momento ocupar nuestra posición. Yo creo que el mayor éxito de un líder o de una persona es que cuando él tenga que retirarse, ya sea porque se jubila o porque cambia de área o lo que sea, haya 4 o 5 personas de su mismo equipo que podrían tomar el lugar y continuar la labor, incluso mejor que él, ¿no? Creo que esa sería realmente la clave del éxito en el sentido de liderazgo. Y en el caso de Moisés, pues tenía por lo menos a Caleb y a Josué, los dos que representaban muy bien a esa generación, ¿no? Pero no iba a ser una tarea fácil a pesar de la preparación. Iba a ser un desafío. Así que Dios habla con Josué y le da una serie de recomendaciones o solicitudes más bien, ¿no? Es decir, le pide cosas muy específicas que tiene que hacer. Una de ellas es no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente. Y entonces la cuarta cosa sería guarda la ley, cuida de guardar la ley, ¿no? Entonces estas 4 cositas, no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente y guarda la ley. Me gustaría que pudiéramos conversar alrededor de estos conceptos, ¿no? Si hoy un chico tuviera que enfrentar el desafío de Josué, ¿verdad? Su maestro se fue y él asume la responsabilidad, como ustedes lo han hecho en diferentes ocasiones aquí en la universidad. ¿Qué significaría para esa persona, Josué, Caleb, un chico de la universidad, escuchar no tengas miedo? ¿Qué implica esa expresión para alguien que va a asumir una responsabilidad de ese tamaño? Pues yo creo que el no tener miedo es un desafío también. Somos seres humanos acostumbrados, desde pequeños nos acostumbran a eso, ¿no? A tener miedo en realidad para prevenir ciertas situaciones. Entonces, cuando alguien nos dice no tengas miedo, o cuando incluso nosotros estudiamos en la Biblia, no tengas miedo, es realmente difícil poder cumplirlo de esa manera. Sin embargo, considero que el tener miedo es avanzar a pesar de los obstáculos que represente el caminar. Entonces, pues nosotros aquí vemos, ¿no? Una indicación, una recomendación que se le dio a Josué en este caso, y cómo nosotros lo podríamos aplicar. Pues yo creo que en todo, incluso en las cosas más pequeñas de nuestra vida, el aprender la dependencia total de Dios. Y creo que
cuando nosotros aprendemos a depender totalmente de Dios, dejamos el miedo a un lado. Y el miedo no necesariamente significa que cuando se me va a presentar algún desafío grande, que a lo mejor voy a ir a un lugar peligroso, cosas así, sino que muchas veces incluso tenemos miedo de nosotros mismos, de nuestras propias decisiones, de lo que la gente va a pensar de nosotros. Eh, y creo que realmente ahí se demuestra el no tener miedo, el no permitir que ciertas situaciones, ciertas circunstancias decidan sobre mí y sobre lo que yo quiero hacer, ¿no? Si yo quiero avanzar hacia cierto lugar, el no tener miedo implica avanzar porque Dios está conmigo, a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que los demás vayan a opinar de mí. Si Dios me está dejando esta misión, por más que quizá me tiemblen las piernas o algo así, avanzar. Muy bien. Maye, ¿qué opinas de esto? Yo creo que me gusta, ahorita que lo comentábamos detrás de cámaras, yo me puse a pensar en que justamente creo que es una de las partes que nosotros hacemos al motivar a los chicos a venirse a la universidad. Pues les decimos claramente, ¿no? Que no es fácil, que claramente se van a enfrentar a retos. Y pues hay veces en las que nosotros hacemos oraciones con los chicos al finalizar la llamada y tratamos de enfatizar en que, pues así como Dios ha estado con nosotros, hemos visto amigos que quizá y no tenían ayuda ni incluso de sus padres o de alguna otra persona y aún así pudieron sacar adelante su carrera. Entonces, justamente no, siento yo, el que alguien te diga como con seguridad, no temas, y más Dios, ¿no? Que te digan, no temas porque yo estoy contigo, no temas, y esfuérzate, porque pues era un gran reto que iba a enfrentar Josué, ¿no? Al igual que los chicos aquí en la universidad, comparándolo, ¿no? Decirles, solamente falta que nos esforcemos porque las cosas van a salir y pues claro, como lo mencionaba él, y vamos a tener miedo porque van a existir más retos, no solamente quizá económicos. A veces podemos creer que lo económico es como lo más, ¿no? Pero hay algunas situaciones emocionales o alguna otra cosa, pero al final pues es una gran satisfacción el que podamos sacar adelante este proyecto, el por cual pues vinimos aquí a la universidad, ¿no? Excelente. Y creo que un elemento importante que ustedes mencionan, la demanda de Dios de no temas, no tengas miedo, no es simplemente bloquea tus emociones, ¿no? Es decir, no las experimentes, sino confía en la promesa que te he dado. Yo estoy contigo. La base de no tener miedo es confía en mí, ¿verdad? Y creo que al final también tiene que ver con el miedo irracional, ¿no? Todos en algún momento vamos a experimentar temor y es completamente natural y normal, incluso un mecanismo de defensa, ¿no? Para evitar meternos en situaciones que no vamos a poder controlar o que van a superar nuestras capacidades. Pero al final, detrás de esta historia, el miedo había sido una de las razones por las que ellos no habían entrado a Canaán hacía 40 años. Precisamente porque había gigantes, había personas que habían sido guerreras por mucho tiempo. Entonces ellos creían que no lo iban a poder lograr. Entonces era un miedo de tipo irracional, sabiendo que Dios estaba con ellos, y tuvieron temor. Ahora se van a enfrentar otra vez al mismo desafío y Dios confirma o reafirma a Josué, le dice, no temas, nadie va a poder hacerte frente, ¿no? Yo voy a estar contigo. Y creo que este es uno de los primeros ingredientes de esta fórmula del éxito de la que estamos dialogando. Pero hay una segunda más, ¿no? Le dice, ok, no tengas miedo, pero esfuérzate. O sea, yo voy a estar contigo, pero necesito que te esfuerces. Yo creo que uno de los grandes retos o desafíos, como decías, May, cuando viene un estudiante a la Universidad de Navojoa, a cualquier otra institución o cualquier otra universidad, es que va a requerir mucho esfuerzo. Y hay muchas cosas en la vida, dicen por ahí en una frase, que las cosas que realmente valen la pena siempre requieren mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, me gustaría, en su experiencia, ¿qué tipo de situaciones han requerido esfuerzo o qué tipo de esfuerzos han tenido que hacer, por ejemplo, para la profesión, para estar aquí o para algún otro proyecto que han tenido? ¿Qué demanda esfuerzo? Am,
Considero que el esfuerzo implica renunciar a muchas cosas que a lo mejor mm, requieren, o más bien, nos brindan comodidad, ¿no? A muchos de nosotros, pues en nuestras casas vivíamos en cierta comodidad, ¿no? A lo mejor y algunos solamente teníamos que estudiar y no teníamos que trabajar al mismo tiempo, ¿no? Y el venir aquí a la universidad y darse cuenta de que tienes que estudiar y tienes que trabajar y que cuando son vacaciones realmente no tienes vacaciones, sino que tienes que seguir trabajando, implica ahí, pues vemos nosotros el esfuerzo, ¿no? Y podría yo decir que el esfuerzo tiene que ver con dejar todas esas cosas que son cómodas para nosotros. Cuando nosotros renunciamos a nuestros propios placeres, a las cosas que nos satisfacen a nosotros mismos, ahí realmente estamos realizando un esfuerzo y muchas veces también tiene que ver incluso con las personas. A veces tenemos que renunciar no solo a cosas, sino también a personas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor y no del todo vamos a renunciar a nuestra familia, ¿no? Pero implica también dejar a nuestra familia, venir y muchas veces vamos a extrañar mucho a nuestra familia, pero ahí se está viendo nuestro esfuerzo también, ¿no? Y algo que sí me gustaría mencionar es que todos esos esfuerzos, por más pequeños que sean, Dios los ve y especialmente creo que cuando estamos en la universidad, un punto muy importante es vivir una vida devocional. Es algo que te fortalece mucho, ¿no? Y que necesitas realmente. Y cuántas veces, pues no nos pasa que nos cuesta trabajo levantarnos un poquito más temprano para tener un encuentro con Jesús, ¿no? A veces nos cuesta tal vez luchar con nuestro carácter y eso también es parte de nuestro esfuerzo, ¿no? Cuando me esfuerzo por a lo mejor no contestarle mal a una persona o no reaccionar mal con una persona, son pequeños esfuerzos. Y creo que esos esfuerzos son los que nos preparan para los mayores, cuando llega el momento de, ok, ¿qué decisión voy a tomar sobre lo que voy a hacer este verano, sobre lo que voy a hacer este invierno? ¿Voy a seguirme esforzando con el trabajo para obtener mayores ingresos? Y todas las experiencias que uno vive en su vida personal son las que nos preparan para enfrentarnos a los mayores desafíos que requieren más esfuerzo. Y por eso considero que esa fue una sugerencia que se le hizo a Josué, en una invitación de esfuérzate, esfuérzate. A lo mejor, pues no lo dice tal cual en la Biblia, ¿no? Pero sí lo podemos entender de esa manera. Esfuérzate incluso en lo más pequeño y ese esfuerzo se va a ver reflejado en tus esfuerzos mayores. Muy bien. Maye, ¿qué opinas, Maye? Pues yo creo que a mí me gusta pensar en que Dios va a hacer su parte solamente y Él la va a cumplir, solamente hace falta que yo haga mi parte, ¿no? En este caso, pues, anteriormente y actualmente también como estudiantes, pues enfrentamos, lo mencionaba, varios retos, pero justo solo basta que nosotros nos esforcemos, que nosotros digamos, bueno, tal vez yo no lo veo tangible, pues el tener el dinero y decir, voy a pagar todo mi semestre, voy a pagar toda la mensualidad, pero con el esfuerzo que hemos visto anteriormente que otras personas han hecho, porque yo me acuerdo cuando yo iba a venir a la universidad, una amiga me dijo, mira, me dijo, va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Me dijo, porque si fuera imposible, nadie graduaría de ahí. Entonces, pues, creo que es una de las cosas que más, pues a mí me gusta pensar, ¿no? Que, pues, yo necesito hacer mi parte porque Dios no me va a fallar y Dios sin duda va a hacer su parte. Muy bien, Maye. Creo que es una combinación que se ha resaltado en muchas ocasiones. El esfuerzo humano, el dar lo mejor de ti y la parte divina, ¿no? Dios ya le garantiza a Josué, perdón, yo voy a estar contigo, pero demanda que te esfuerces, ¿no?
Hay dos palabras que me gustan dentro de este concepto y una es la disciplina, ¿no? Esforzarse implica disciplina, como decías, Eli, ¿no? El poder realizar aún las tareas más pequeñas es a veces más que de ganas o de fortaleza, fuerza física, tiene que ver con la capacidad de tomar la decisión y hacerlo, ¿no? La disciplina. Y muchas veces el resultado mayor viene a partir de cuán disciplinados podemos llegar a ser con todos estos elementos, ¿no? Y lo segundo que me gustaría recalcar de esta cuestión de esforzarse es que, pues, Josué iba a ser el líder, ¿no? Él iba a ser el que va a marcar la pauta a seguir para todo el pueblo. Entonces, lo mismo que se esperaba de todo el pueblo, que cuando vinieran las peleas, las luchas, pues nadie se rindiera, todos pudieran avanzar y continuaran hacia adelante, pues el líder tenía que hacerlo, ¿no? Entonces él tenía que poner la muestra y tenía que ser la figura que inspirara a los demás, así que tenía una doble tarea al respecto. Las personas nos ven, aunque uno no sea consciente de eso, nos observan cuando estás en un departamento trabajando, colaborando, cuando caminas por las calles, etcétera. Y lo que tú hagas inspirará a otros. A veces queremos el éxito en el sentido de que las personas nos aprecien, nos admiren, pero no queremos pagar el costo, ¿no? No queremos esforzarnos, no queremos hacer esa tarea difícil que demanda o que se requiere para poder cosechar lo otro. Otro elemento dentro de esta fórmula del éxito, Dios le plantea a Josué, no solamente no tengas miedo, esfuérzate, sino sé valiente. Sé valiente. Y aquí creo que sería interesante que pudiéramos definir qué es la valentía y cómo la aplicamos en diferentes contextos, tanto el asunto universitario como el asunto de la vida. ¿Qué es la valentía? ¿Cómo aplicamos ese concepto? A mí me gustaría, bueno, me gusta pensar la valentía como el levantarte a hacer las cosas nuevas a pesar de lo que haya pasado, ¿no? Porque justamente en el estudio de esta semana, a mí me llamaba la atención que se mencionaba que era una nueva historia, ¿no? Decía, esta es una nueva historia, es un nuevo comienzo, todo lo demás quedó atrás. Y me gusta verlo de esa manera, ¿no? La valentía como un acto de dejar atrás todo el pasado y adentrarse únicamente a ver hacia lo que viene, hacia el futuro, hacia lo que tengo que hacer, sin pensar en, pues a lo mejor hice un poquito en las dificultades, pero que ese no sea mi pensamiento principal, ¿no? Sino la valentía como un acto de dejar el pasado y aferrarse a lo que viene en el futuro. Y la manera en la que a mí me gustaría aplicarlo es pensarlo como cuando nosotros constantemente nos aferramos a nuestro pasado, porque nosotros aquí en el estudio podemos ver eso, ¿no? Como les decía, me gusta mucho cómo lo dice, que era un nuevo comienzo, ¿no? Y que ya no importaba lo que había pasado porque ahora era una nueva oportunidad. Y me gusta ver así la valentía, como esa manera en la que yo me equivoqué, tal vez yo tuve la culpa por cierta situación, pero quiero dejar eso atrás y ahora mi actitud de valentía va a ser no mirar mi pasado y comenzar a ver qué es lo que puedo hacer en el futuro y cómo Dios puede trabajar por mí en el futuro, ¿no? Y la valentía también implica el no pensar en lo que yo soy capaz de hacer. Muchas personas creen, ay, es que él es bien valiente porque pues tiene grandes habilidades, porque se le da muy bien hacer esto, lo otro, pero la valentía no tiene que ver con eso. Nosotros vemos a personajes bíblicos valientes que no tenía que ver con su complexión, no tenía que ver con sus habilidades, tenía que ver con su confianza en Dios, no mirar de dónde venían, sino cuánto Dios los podía capacitar. Entonces ahí yo veo la valentía, ¿no? El no mirarnos a nosotros mismos, no mirar nuestro pasado, no mirar lo que hicimos, sino ver lo que Dios puede hacer con nosotros. Muy buena definición. Creo que es importante mencionar eso, ¿no? Conectarlo con Dios en el sentido de una persona valiente no es la que se lanza temerariamente, es decir, por su propia iniciativa, sin tener un propósito, tener un plan, sino tener la conciencia de que Dios le acompaña. Ujú. Maye, ¿qué opinas sobre el tema del asunto de la valentía? Sí, justo coincido con Eli. Creo que más allá de nosotros
hacer las cosas por las herramientas que nosotros tengamos, pues en este sentido, la valentía como un aspecto en lo que Dios puede hacer por mí y ya ha hecho, que yo he visto que ha podido hacer en mi vida. Pues como lo mencionaba, no solamente en el aspecto académico, sino en lo personal, en el aspecto de, no sé, mi crecimiento en cuanto a mi carácter, en cuanto a mi desarrollo en diferentes ámbitos, pues lo que Dios ya ha podido hacer antes y el crecimiento que yo he podido ver, que no viene de mí, sino pues viene de la dirección que Dios me ha dado. No sé si ustedes han jugado alguna vez lotería, yo supongo que sí, ¿no? La lotería mexicana, ¿no? Sí. Y hay una carta que dice el valiente, ¿no? Entonces es un hombre con un machete en la mano, bueno, así lo recuerdo, en una posición de ¿a cuántos, no? ¿A cuántos quieren? Vengan, ¿no? Aquí estoy, ¿no? Y a veces hemos conectado la valentía con eso, ¿no? Con ser desafiantes, con poder enfrentarnos a cualquier cosa. Pero de pronto la vida nos plantea situaciones en las que no se requiere fortaleza física, fuerza física propiamente, pero sí se requiere valentía para enfrentar esa situación. Por ejemplo, perdonar, ¿no? Perdonar también requiere valentía y hay gente que no lo ve como eso, ¿no? Pero ser capaz de poder darle a una persona el beneficio de la duda o incluso soltar alguna cuestión del pasado, como decía Celi, eso también es valentía, ¿no? Ser capaz también de reconocer cuando nos equivocamos, eso también es valentía, ¿no? Cuando yo reconozco, aunque sea la figura que sea o la persona que sea, me equivoqué, no lo hice bien o no debía haber hecho lo que hice, etcétera. Reconocer mis errores y reconocer cuando me equivoqué también es ser valiente, ¿no? Ser valiente creo que también es cuando estoy dispuesto a tratar bien a los demás, aun cuando no me agradan. De pronto hay situaciones, personas que no son de mi total agrado, pero tengo que tratarlos como Cristo me trata a mí o como Cristo los trataría. Eso también implica valentía, ¿no? Por último, uno de los elementos o de los últimos ingredientes que me parece el más importante de todos, que Dios le dice a Josué, esto es lo que tienes que hacer para que tengamos éxito en la empresa que vamos a iniciar, que es entrar a Canaán, tienes que cumplir la ley, obedecer la ley. Entonces, definamos qué es la ley, o sea, a qué se refería Jehová en ese texto cuando habla de la ley y por qué es tan importante cumplirla, ¿no? Hay una promesa detrás, por supuesto. ¿Qué le parece si ahora vamos al revés? Vamos primero con Maye y luego con Eli. ¿Te parece, Maye? Sí. Bueno, pues principalmente el guardar los mandamientos, ¿no? Obedecer la ley. Y a mí me llama mucho la atención cómo creo que toda la lección gira en torno a eso, a la obediencia, porque justo Josué no solamente había empezado a obedecer cuando Dios le había ordenado no temas y todo ello, sino anteriormente también él había obedecido. Entonces, pues creo que es esto, ¿no? El que pudiera seguir guardando la ley y aferrarse a eso, hacerlo más como un estilo de vida, ¿no? Ya. Muy bien. Algo curioso de esto es que Dios le dice, bueno, cuando guardes la ley para que tengas éxito, ¿no? Entonces era como parte de la responsabilidad y de la fórmula, ¿no? Eli, ¿qué opinas? Sí, también me gustaría mencionar que los elementos que habíamos mencionado anteriormente no pueden funcionar si no se lleva a cabo el cumplimiento de la ley y sobre todo porque la ley y la gracia van juntas. Y a mí me gusta pensar en la ley no como una manera de creer que eso nos va a hacer amar más a Dios. Decir, voy a guardar la ley para que pueda amar a Dios más o para que Dios me pueda amar más a mí. Dios nos ama a pesar de ser pecadores, a pesar de errar, pero yo creo que cuando nosotros comenzamos a cumplir la ley, vivimos una experiencia cercana con Él y caminamos con Él y no, bueno, más bien Dios nos deja muy en claro, ¿no? Que nosotros somos salvos por su gracia, ¿no? Ni siquiera podemos darle ese lugar a la ley, ¿no? Sin embargo, a mí siempre me gusta ver la ley como una respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿no? Cuando nosotros estamos agradecidos con alguien porque hizo algo bueno por nosotros o así,
buscamos cosas que le hagan bien, ¿no? Pero algo que también me llama mucho la atención es que la ley no implica vivir bajo simplemente un mandato y avanzar como si no tuviéramos conciencia de lo que somos, ¿no? Sino que la ley nos ayuda a vivir mejor. Nosotros cuando seguimos esa ley, cuando vivimos los mandamientos, nos damos cuenta de que vamos a vivir una vida feliz, una vida plena, vamos a disfrutar de vivir así porque estamos realmente cumpliendo pues algo que nos hace bien, ¿no? Y es como cuando un papá le dice a su hijo, ¿no? No vayas a hacer esto porque te vas a lastimar, porque te vas a caer o algo así. En realidad, el papá no se lo dice al hijo porque quiera molestarlo, sino que se lo dice porque lo ama, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos de esa manera, Dios nos dejó sus leyes, pues porque nos ama y porque quiere que nosotros vivamos bien, que vivamos una experiencia plena. Y muchas personas pueden decir, estoy disfrutando de una vida rebelde, ¿no? Pero realmente no, cuando nosotros nos damos cuenta de que vivir en la ley significa disfrutar de verdad, em, vamos a comprender muchas cosas, vamos a comprender que la ley de Dios es una de sus manifestaciones de su amor hacia nosotros. Excelente. Entonces son principios de vida para poder ser plenos, felices. Y Jehová no lo dice como si cumples te voy a recompensar, ¿no? Sino te pido que lo cumplas para que puedas entonces cosechar bendiciones, es decir, para que te vaya bien. No como una recompensa sino como un resultado de cumplir estos principios. Y yo me imagino qué sería el mundo, nuestra sociedad, si respetáramos todos estos principios. Por ejemplo, no robarás, ¿no? Entonces yo podría dejar el auto incluso en la calle, ¿no? Con la puerta abierta y no pasaría nada porque todos respetaríamos ese principio. Digo, no sería lo más sano, ¿verdad? Pero al final se trata de poder vivir en sociedad con paz, con tranquilidad, si respetamos esos principios, y creo que ahí hay un gran reto y un gran desafío. Pues nos hemos acercado ya al final de este episodio, de este momento de conversación, y quiero pedirles en síntesis alguna última reflexión que ustedes tengan de lo que hemos analizado hasta ahora, de la historia de Josué, de este primer capítulo de la Biblia, alguna lección que ustedes digan de esta historia o de este capítulo o de lo que hemos analizado. Yo me quedaría con esta lección para compartir. Maya, ¿te gustaría comenzar, Maya? Sí. Pues yo me quedo con que, pues con lo que mencionaba, ¿no? Que Dios siempre cumple sus promesas y que Dios siempre está con nosotros en cada circunstancia. Solamente hace falta que nosotros podamos poner de nuestro esfuerzo, que podamos poner principalmente de nuestra fe y pues claro, ¿no? Tener esta vida devocional, esta vida pues en comunión con Él para pues poder disfrutar justo no como resultado, sino como parte de las bendiciones que trae estar en comunión con Dios. Muy bien, Maya. Muchas gracias. Eli. A mí me gustaría quedarme con que no nos miremos a nosotros mismos y lo que creemos que podemos llegar a ser por nosotros mismos, sino pensar en lo que Dios puede hacer con nosotros, así como antes de Josué, pues vemos a Moisés, ¿no? Que él no sabía que cuando él inició iba a llegar a tener esa cercanía con Dios. Y más adelante vemos a Josué, ¿no? Que a lo mejor Josué tampoco sabía que iba a ser un ejemplo para muchos de nosotros también, ¿no? Y de la misma manera, nosotros no pensar en cómo soy yo ahora, en el presente, sino qué es lo que Dios puede hacer en mí y a través de eso, cómo puedo yo impactar en la vida de otras personas. Porque no sé si mi testimonio, no sé si mi valentía, si mi esfuerzo, si mi vida conforme a la ley de Dios va a impactar la vida de otros, ¿no? Pues buscar siempre que Dios haga en nosotros lo que Él quiera. Muy bien, muchas gracias, Eli, Maya. Antes de despedirnos, me gustaría recordarle a nuestros amigos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Esperanza México. A través de esos canales ustedes pueden escucharnos y compartir con nosotros estos momentos de reflexión.
Les invitamos también a descargar la aplicación Esperanza Radio y escuchar a través de ella no solamente podcast como En Síntesis, sino también música que inspirará sus vidas con un mensaje y un contenido que esperamos pueda también traerles paz y esperanza. También pueden visitarnos en la página de internet esperanzamexico.com y descubrir muchos otros materiales y recursos que tenemos para ustedes. Y si nos contactan por WhatsApp en el número 826-161-2213, 826-161-2213, podrán solicitar a través de este mensaje, a través de esta herramienta, algunos cursos gratuitos que tenemos para ustedes para seguir aprendiendo y conociendo más acerca de la Biblia. Pregunten por el curso El Camino a Cristo, Rescatando Vidas, Salud y Esperanza y Aprendo de Jesús a través de la Biblia. Así que es muy importante para nosotros poder compartir con ustedes esta información y queremos invitarlos pues para que nos sigan a través de las redes sociales. Recuerden el número de teléfono para contactarnos por WhatsApp 826-161-2213. Agradecemos a la Universidad de Navojoa que también pues patrocina la producción de este contenido, a todos nuestros amigos de Esperanza México, porque a través de los diferentes canales, tanto en internet como en radio FM, pues podemos compartir esta conversación. Bueno, creo que ustedes tendrían a alguien a quien les gustaría saludar, mandar algún saludo, algún recordatorio, ahora que los van a ver en estos canales. ¿A quién le gustaría saludar, Eli y Maye? A mí, a mi mamá y, bueno, a mi mamá Chepina y a mi mamá Edith y a mi hermano. Muy bien. ¿En dónde viven ellos? Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, saludos hasta Ciudad Juárez. Eli. A mí me gustaría, en general a mi familia, especialmente a mi hermano. Muy bien, ellos viven en Estado de México. En el Estado de México. Muy bien, pues saludos a todos también. Yo mandaría saludos también a mi familia, aprovechando. Ellos viven en el estado de Chiapas, mi mamá, mi hermana Abby y Marisol vive en Tezopaco, muy cerca. Espero visitarla pronto. Mi hermano vive en Montemorelos, David Hernández. Tengo algunos hermanos también en Tabasco, Esri Hernández y Pasi en Chiapas también, Eric en Chiapas también. Saludos a todos. La verdad es un placer compartir siempre con ustedes esta conversación. Eli, gracias por acompañarnos. Maye, gracias por venir. Que el Señor les bendiga y que tengan mucho éxito, pues cada quien en su proyecto profesional. Gracias.